Este caso nos lleva al año 2008, a Reno, Nevada. Para Brianna Dennison, de 19 años, esa ciudad era su hogar. Después de la repentina muerte de su padre, cuando ella tenía apenas 6 años, se volvió aún más cercana a su madre, Bridget. Ella recordaba: tuvimos que mantenernos unidas. Ella siempre me protegía mucho, porque yo era la única persona que le quedaba. Brianna era amable, atenta y alegre. Su amiga Danielle, que la conocía desde el jardín de infancia, decía que Brianna nunca se olvidaba de las personas y siempre encontraba tiempo para felicitar a todos por su cumpleaños. Después de terminar la escuela, Brianna ingresó a Santa Barbara City College, donde estudiaba psicología y soñaba con trabajar con niños. Tenía novio, muchos amigos y mantenía contacto constante con su madre, enviándole fotografías y mensajes. En enero de 2008, Brianna viajó a Reno para las vacaciones de invierno. Junto con sus amigos, planeaban pasar el fin de semana asistiendo a fiestas. La noche del 19 de enero, Brianna pasó un rato con su madre y luego fue a un concierto. Después del concierto, ella y sus amigas Katie y Jessica fueron a otra fiesta, y alrededor de las 3:30 de la madrugada, regresaron a la casa de Katie. Como no quería compartir una cama tan pequeña, Brianna decidió dormir en el sofá, junto a unas puertas corredizas de vidrio que estaban sin seguro. A las 4:23 de la madrugada, envió su último mensaje a su novio. Después de eso, nadie volvió a verla. A la mañana siguiente, Katie y Jessica notaron que Brianna había desaparecido. Al principio pensaron que estaba durmiendo en otra habitación, pero poco después quedó claro que ya no estaba en la casa. Lo más extraño era que su teléfono celular, sus zapatos, su bolso y todas sus pertenencias seguían allí. En pleno invierno, era muy poco probable que Brianna hubiera salido voluntariamente de la casa sin ropa de abrigo. Katie llamó a Bridget. Mientras esperaba su llegada, notó unas pequeñas manchas de sangre en la almohada donde había dormido Brianna. Presa del pánico, volvió a llamar a la madre de Brianna y le preguntó si debían llamar a la policía. Poco después, Bridget y los policías llegaron a la casa. No había señales de forcejeo, pero la cobija de Brianna fue encontrada en la cocina y el oso de peluche que ella usaba como almohada había desaparecido sin dejar rastro. Así fue como comenzó una verdadera pesadilla para la familia de Brianna. Amigos, voy a interrumpir la historia por un momento. Me da muchísima curiosidad saber desde dónde me ven, así que quiero pedirles que me cuenten de qué ciudad están viendo este video y qué hora es donde ustedes están. Muchas gracias por su atención. Déjenmelo en los comentarios y yo continúo. She is one of the nicest girls, and if whoever did this is watching, just she's so nice. Just please. She wasn't there, and I noticed blood on the pillow, so we called the cops, and from there it's just been the nightmare. Dennison goes to college in Santa Barbara, California, but she was in Reno visiting friends and family for the weekend. Brianna's friend says the front door was not locked that night. Her aunt says Brianna had also gotten a text message from her boyfriend that night. Just awful. They were breaking up kind of stuff, and he just was saying awful things to her, calling her all kinds of names and stuff like that. He was just jealous and young. Authorities say Brianna left behind her purse, cell phone, and some clothing. Dennison's family is not giving up hope, but said they are confused. El teniente Robert McDonald, quien dirigía la división de detectives del Reno Police Department, tenía ese día libre, pero una llamada de sus compañeros lo cambió todo. Según él, desde el principio era evidente que el caso resultaba sumamente preocupante. De inmediato se movilizó al equipo local de búsqueda y rescate, mientras los policías recorrían el vecindario, interrogando a los residentes puerta por puerta. Las autoridades interrogaron a todas las personas que vivían en esa casa, pero con el tiempo todas fueron descartadas como sospechosas. Para los investigadores, la sangre en la almohada era una prueba extremadamente alarmante. Todo lo que habían reunido hasta ese momento indicaba que no se trataba de una persona que hubiera abandonado la casa por voluntad propia. Había sido un secuestro. En la almohada encontraron 3 manchas de sangre de aproximadamente entre 1 y 3 pulgadas de tamaño. Estaban mezcladas con saliva, flema o mucosidad nasal. También encontraron rastros de rímel en la almohada. Los análisis confirmaron que la sangre pertenecía a Brianna. En uno de los documentos judiciales, se indicaba que, según la opinión de los expertos forenses, Miss Dennison probablemente sufrió una lesión que provocó un sangrado activo en la zona de la boca, la garganta,
o la nariz, precisamente en el momento en que su rostro era presionado con gran fuerza contra la almohada. Como la cobija fue encontrada en la cocina, los investigadores tomaron muestras de ADN de la manija de la puerta trasera. El resultado reveló un perfil de ADN masculino desconocido. En ese momento, en la oficina del sheriff, se había acumulado una lista de espera de aproximadamente 3,000 muestras de ADN que aún estaban pendientes de ser analizadas. Local authorities are appealing for money to help clear a crime lab backlog. They have almost 3,000 DNA samples to process. One could match Denison's kidnapper. This community has come together in so many ways to look for everyone's daughter. And I think the Brianna Denison case has emerged as everyone's daughter. For Brianna's family, hope remains for clues. I'm confident in every lead, everything that comes our way every day, that it's going to be the key to open this wide up. En apenas unos días, los habitantes de la comunidad reunieron $150,000 para acelerar el análisis de esas muestras de ADN. Ninguna coincidía con el ADN del sospechoso. El perfil de ADN también fue comparado con la base de datos nacional. No encontraron ninguna coincidencia. Mientras tanto, la casa de Bridget se llenó de personas, todas dispuestas a ayudar de corazón. Ella entendía que era necesario atraer la mayor atención posible al caso de su hija, por lo que acudió a los medios de comunicación. Poco después, la historia de Brianna se convirtió en una de las principales noticias de todo el país, y la gente comenzó a usar cintas azules como muestra de apoyo a su familia. El azul era el color favorito de Brianna. Instead of advertising the performers, electronic billboards around Reno, Nevada, now show the face of a missing college student. 19-year-old Brianna Denison was last seen early Sunday morning. Friends are worried. Every day we start out first thing in the day and we organize the media, we organize what we can do, what resources we have, we check in with the police. Denison's cousin spoke with her nearly every day. We said, we love you. I said I love you, and she's like, I love you too, and we were gonna talk soon. A makeshift memorial is growing where Denison was last seen. If Brianna's watching, I want her to know that I love her, that I miss her, and that we will bring her home. Como los investigadores ya estaban convencidos de que se trataba de un secuestro, el FBI y 2 especialistas del Center for Missing and Exploited Children se unieron a la investigación. Los policías, junto con las unidades caninas, recorrieron los alrededores y se ofreció una recompensa económica por cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a Brianna. La policía informó que quería hablar con el hombre que había llevado a Jessica hasta la casa. Poco después, él mismo se puso en contacto con los investigadores. Tras ser interrogado, fue descartado como sospechoso. Hasta este momento no hemos encontrado ninguna otra pista, ninguna evidencia física ni nada que pueda llevarnos hasta Brianna, dijo el teniente Ron Holiday. Todos los hechos que tenemos indican que Brianna fue secuestrada. Esperamos sinceramente que en cualquier momento entre por esa puerta, pero mientras más tiempo pasa, menores son las probabilidades de que eso ocurra. El sargento Gerald Rhodes, jefe de la unidad regional encargada de las notificaciones sobre personas condenadas por delitos sexuales, informó que sus detectives estaban revisando a todos los delincuentes sexuales registrados que vivían en un radio de 1 milla de la casa donde Brianna se había quedado esa noche. Los policías también inspeccionaron la casa vecina. El hombre que vivía allí contó algo realmente inquietante. Esa noche, aproximadamente entre las 4:30 y las 5 de la madrugada, estaba sentado en la sala de su casa con las luces apagadas. En un momento, notó una sombra cerca de su vivienda. Luego, alguien intentó abrir la puerta por la fuerza. Se escuchaba como si alguien hubiera presionado la manija y empujara la puerta, recordó. Pero no me levanté para ver quién era. Simplemente no le di importancia. Pensé que algún estudiante borracho se había equivocado de casa mientras intentaba regresar a la suya. Para el lunes 21 de enero, perros policiales y helicópteros ya participaban en la búsqueda. Cientos de personas salieron a buscarla. En las zonas cubiertas de nieve, cientos de voluntarios recorrían el terreno a pie con la esperanza de encontrar al menos una pista o algún indicio. Revisaban los drenajes pluviales y abrían las tapas del alcantarillado. Registraban campos, ríos y zanjas. No dejaron ningún lugar sin revisar. Para los investigadores cada vez era más evidente otra cosa. Era muy poco probable que ese delincuente estuviera atacando por primera vez.
Estaban convencidos de que ya había cometido crímenes similares y que muy probablemente también era responsable de 2 agresiones sexuales ocurridas anteriormente en el campus. Regresemos al 13 de noviembre de 2007. Una estudiante de 21 años se encontraba en un estacionamiento cuando un desconocido la sujetó por detrás. Amenazándola con un arma de fuego, la tiró al suelo y la atacó. Le ordenó que no gritara, pero ella gritó. Al parecer, eso asustó al agresor, que huyó del lugar, dejando caer accidentalmente un paquete de condones. Pasó un mes. El 16 de diciembre de 2007, durante las horas previas al amanecer, otra víctima, una estudiante de intercambio de 22 años, regresaba a su casa. Muy cerca de su vivienda, también fue sujetada por detrás. El agresor le cubrió la boca y la nariz. Debido a la falta de aire y al forcejeo, perdió el conocimiento. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba dentro de una camioneta pickup. El vehículo recorrió solo una corta distancia, tras lo cual el agresor abusó sexualmente de ella dentro de la camioneta. Le ordenó que no lo mirara. Cuando finalmente la llevó de regreso a su casa, le dijo que bajara del vehículo y que no volteara. Más tarde, la joven informó a la policía que el agresor era un hombre blanco, con vello en el mentón y las manos bronceadas. También recordó varios detalles importantes del vehículo. Según su testimonio, el estéreo tenía una iluminación característica de colores rojo y azul, y en el piso había un par de zapatos de niño. Los policías también lograron obtener una muestra de su ADN. Tanto esta víctima como la de la agresión anterior declararon que el delincuente se llevaba su ropa interior. Más tarde, los expertos determinaron que el ADN obtenido tras ambas agresiones anteriores coincidía por completo con el ADN encontrado en la manija de la puerta trasera de la casa donde Brianna desapareció. Los investigadores comprendieron que estaban frente a un delincuente sexual serial, cuyos crímenes se estaban volviendo cada vez más violentos. Police think she was abducted by a serial rapist linked to a string of attacks near the University of Nevada. The cases are all linked by DNA. Los investigadores también llegaron a la conclusión de que el hombre que había intentado entrar a la casa de la estudiante de intercambio era la misma persona. Una noche, la joven despertó al escuchar un ruido, como si alguien estuviera tratando de entrar a su casa por la puerta trasera. El atacante empleó tanta fuerza que la puerta literalmente se dobló hacia afuera. Todos esos ataques ocurrieron dentro de un radio de apenas 4 cuadras. Ahora todos sabían a quién estaba buscando la policía. Se trataba de un hombre blanco, de entre 28 y 40 años, con una estatura de entre 5 pies con 6 pulgadas y 6 pies, que se desplazaba en una SUV o en una camioneta pickup de cabina extendida. La ciudad quedó envuelta en un verdadero clima de terror. La gente estaba aterrorizada, y las ventas de armas aumentaron drásticamente. DNA evidence is linking the suspected abduction of a missing college student to 2 attacks on women near the University of Nevada, Reno last year. 19-year-old Brianna Dennison disappeared on January 20th from a friend's home. Police say that her case is linked to a sexual assault in December and an attack in November. Now, police have released this sketch of the suspect and a separate attack near the university back in October. Investigators believe that this person could be tied to the other 3 cases. La policía también amplió la descripción del sospechoso. Según los investigadores, era una persona que no llamaba la atención, acechaba silenciosamente a sus víctimas, pero con cada nuevo ataque se volvía cada vez más violenta. Las autoridades estaban convencidas de que podían aparecer nuevas víctimas, por lo que hicieron un llamado a cualquier persona que tuviera información o que hubiera sufrido ataques similares para que se comunicara con la policía. La búsqueda continuaba y, con cada día que pasaba, las personas estaban cada vez más agotadas. Sin embargo, los voluntarios no se rendían. Uno de ellos dijo: "Cada noche regresamos al centro de operaciones con el corazón destrozado, pero a la mañana siguiente volvemos a salir a buscarla, decididos a mantener la esperanza mientras nos queden fuerzas". Uno de los estudiantes confesó que muchos en la universidad estaban convencidos de que el agresor volvería a atacar. La cacería para encontrarlo no tenía precedentes en Reno. Más de 300 voluntarios recorrieron la zona del Truckee River junto con la primera dama del estado de Nevada, Dawn Gibbons, quien declaró que nadie dejaría de buscar hasta encontrar a Brianna y llevarla de regreso a casa. También añadió que su hijo había estudiado en la misma escuela que Brianna. Para muchos habitantes, este caso se había vuelto profundamente personal. La policía recibió más de 5,000 reportes con posibles pistas, y más de 700 hombres
aceptaron voluntariamente proporcionar muestras de ADN a los investigadores. Welcome back. It's been nearly now a month since California college student Brianna Dennison disappeared in Reno. And joining us now from Reno is Brianna Dennison's mother, Bridget, and Brianna's uncle, John Zanino. Bridget, let's start with you. Where is this investigation right now? Bridget, do you believe that the investigators have told you everything that they know? Are you comfortable with how this is all being investigated? I'm extremely comfortable with how it's being investigated. I doubt that they've told me everything. I'm sure there's, plenty that they're looking into. I'd like to speak to my daughter's abductor that it's time to give her back. We miss her and we love her. We know she's hurt, and it's time to give her back to us. We need her. 15 de febrero de 2008. A solo 8 millas del lugar donde Brianna fue secuestrada. Alberto Jiménez estaba acortando camino por un terreno baldío mientras iba a comer algo durante su jornada de trabajo. De repente, algo llamó su atención. Entre la densa maleza, dentro de una zanja poco profunda, había algo fuera de lo común. Era un árbol de Navidad tirado de lado. Luego vio unos calcetines. Al acercarse, Alberto pensó al principio que debajo del árbol había un maniquí. ¿Será posible que sea algo peor? Cruzó por su mente. Pero un instante después vio una herida en el hombro. Entonces comprendió lo que tenía delante. Alberto corrió de regreso a la oficina e informó del hallazgo a su supervisor. Juntos regresaron a la zanja y llamaron al 911. Poco después, los policías ya estaban trabajando junto a una tubería de drenaje, aproximadamente a 40 pies de Sand Hill Road. There is a possibility that it could be missing college student Brianna Dennison. This is the field where they found that body, and it was on the edge of the campus of the University of Nevada. That's less than 10 miles from the house where Dennison was last seen. Al día siguiente, 16 de febrero, se llevó a cabo una conferencia de prensa. El subjefe de policía Jim John declaró: "La autopsia realizada hoy confirmó que los restos de la mujer, encontrados en el campo, pertenecen a Brianna Dennison. La causa oficial de la muerte y su clasificación han sido determinadas como asfixia. Se trata de un crimen cometido con motivación sexual. Ahora la policía creía que Brianna había sido asfixiada dentro de la casa y que su cuerpo fue sacado después. No llevaba ropa, excepto un par de calcetines, y debajo de su rodilla derecha había 2 pares de ropa interior, uno rosa y otro negro. Katie dijo que la ropa interior rosa le pertenecía a ella y que no sabía que había desaparecido. Nunca fue posible identificar a la dueña del segundo par. Del cuerpo de Brianna se obtuvieron muestras de ADN que coincidían con el ADN encontrado en la manija de la puerta, así como con las muestras obtenidas durante la investigación de las agresiones anteriores. Poco después, ese lugar se convirtió en un memorial. La gente llevaba flores, encendía velas y dejaba tarjetas. We just see her face and we see someone we love. It's a small memorial to a young woman some say was like family. I remember her mom saying she became America's daughter, and in reality she did. She's everyone's daughter. She's everyone's sister. And now residents are left coping with the loss. I cried. I sat in my living room. I was home by myself and just cried. As some tried to bring closure to a case that's captured the hearts and minds of many here. El 6 de marzo, la policía dio a conocer nueva información. Se descubrió que el delincuente conservaba la ropa interior de sus víctimas como una especie de trofeo y que después la devolvía deliberadamente a la escena del crimen, utilizándola como su firma. Ambos pares de ropa interior fueron dejados allí intencionalmente para que los investigadores los encontraran. Uno de los oficiales declaró que el asesino se estaba burlando de la policía y que la provocaba deliberadamente. Especialistas del FBI, junto con más de 40 detectives, trabajaban las 24 horas del día, invirtiendo cientos y cientos de horas de trabajo en la búsqueda del asesino de Brianna. Los carteles que antes pedían "Bring Bree Back" ahora habían sido reemplazados por "Bring Bree Justice". We've got to take on some urgent business in Reno, Nevada. Cops need your help to hunt down the killer of 19-year-old Brianna Dennison. It seems as if everyone in Reno, Nevada is in a state of mourning. It's just been unbelievable as how Reno has come together to help one family. Thousands have turned out to pay tribute to this beautiful teenager whose life was taken too soon.
She was always an angel on earth that protected us. Now she's with her father watching over us. There have been a series of vigils and memorials as people continue to struggle with their grief. Pero las semanas siguieron pasando sin detenerse. Los habitantes de Reno continuaban viviendo con miedo, y el asesino de Brianna parecía no estar ni un paso más cerca de ser descubierto. La policía recibió miles de reportes, pero para resolver el caso solo hacía falta una pista realmente importante. Y finalmente, esa pista apareció. El 1 de noviembre, la policía recibió información crucial. Una mujer le contó a una amiga que había encontrado ropa interior en la camioneta pickup de su exnovio, y que la reacción de él cuando le preguntó por ese hallazgo había sido extremadamente extraña. Además, después de que encontraran a Brianna, su exnovio se mudó repentinamente de esa zona, a pesar de que había vivido allí desde 2002. También vendió su camioneta pickup. Ya tenía antecedentes de maltrato animal y violencia doméstica. Le rompió una pata a un cachorro, intentó atacar a una persona con un cuchillo y había maltratado a su exnovia. Anteriormente había sido arrestado por un delito grave relacionado con violencia doméstica, pero en ese momento nunca le tomaron una muestra de ADN. Ese hombre era James Michael Beeler, de 27 años. James trabajaba en la construcción, había servido anteriormente en los Marines y tenía entrenamiento en artes marciales. También conocía muy bien el campus, ya que el año anterior había trabajado allí en una obra de construcción. Una vez que los investigadores identificaron a James, decidieron someterlo a vigilancia encubierta. A la policía le pareció extraño que, durante la primera conversación telefónica, James ni siquiera preguntara qué era lo que se estaba investigando. Al día siguiente se reunió con los investigadores y se negó a proporcionar voluntariamente una muestra de su ADN. James afirmó que el día de la desaparición de Brianna había estado con su novia. Los policías hablaron con esa mujer y ella dijo que eso no era cierto. También permitió que tomaran una muestra de ADN del hijo que tenían en común. Gracias a ello, los expertos pudieron determinar que el padre biológico del niño, James Beeler, era casi con total certeza el mismo hombre cuyo ADN había quedado en la manija de la puerta de la casa. El 25 de noviembre, cuando James llegó al jardín de niños para recoger a su hijo, fue detenido. Después de eso, se le obligó a proporcionar una muestra de ADN. El resultado fue concluyente. Era una coincidencia total. Reno, Nevada police say they have arrested a suspect in the kidnapping and killing of a 19-year-old college student. Police issued a statement overnight announcing a news conference Wednesday morning on the arrest of a suspect in the slaying of Brianna Dennison. Investigators said DNA evidence gathered from the scene linked Dennison's killer to 3 other sexual assaults on women at or near the campus from October to December 2007. Se tomó la decisión de presentar cargos formales en su contra. James se declaró inocente y afirmó que no había cometido ningún delito. La noticia de su arresto fue recibida con alivio por la población, aunque ese alivio estaba empañado por una profunda tristeza. So, who is James Beeler? We're learning a whole lot about the man charged with Brianna's murder. Brandon Rittiman talked with Beeler's father today and with his neighbors. Brandon, give us an idea of James Beeler's background. Well, Wendy, neighbors say they rarely, if ever, saw Beeler, and it's really the same story from his father, who says it's been a year or so since he saw his son, Jimmy. Be warned, you may find some of the father's language offensive. Joe Beeler had a handful of family photos to share with us, and after learning of the arrest, he gets pretty heated when he sees his son James. Jimmy, that's the little asswipe that killed that girl. Too bad, but he did. Joe suffers from mental and physical disabilities. Hurt describes how Joe Beeler felt when he saw his son Jimmy's picture on TV, arrested for murdering Brianna Dennison. Beeler says he and his son were not close. Joe knows that James was a plumber, but not much else about his son's life. Is that his kid he's holding? Hell if I know. Father and son are both ex-Marines. Joe has his honorable discharge on the wall, but says his son, seen here in uniform, was kicked out. Yeah, for doing drugs. I do drugs too. You name it, I done it. But I don't get caught. And one neighbor did notice Beeler was away for a few months. That was during the time police say he was up in Washington State. The neighbor didn't think anything of it, thought Beeler may have possibly been away for military duty. Covering the big story live in the newsroom, Brandon Rittiman, Channel 2 News. Durante la audiencia preliminar por los cargos de asesinato, secuestro y agresión sexual relacionados con el caso de Brianna, así como por los otros 2 casos de agresión sexual, declararon más de una docena de testigos. Una de ellas fue una médica forense.
La doctora Ellen Clark, médica forense en jefe del condado, declaró que las marcas en el cuello de Brianna coincidían con uno de los 2 pares de ropa interior encontrados junto a su cuerpo y que esa prenda pudo haber sido utilizada para asfixiarla. También declararon las 2 mujeres que habían sobrevivido a los ataques anteriores. Una de ellas contó que fue atacada en un estacionamiento de varios niveles ubicado junto a la estación de policía del campus. Identificó al hombre que la atacó como James Beer. La otra mujer dijo que, aunque nunca vio su rostro, pudo describir su camioneta pick-up. Las fibras grises encontradas en su ropa coincidían con las fibras del interior de su vehículo. James permaneció detenido sin derecho a fianza. El fiscal del distrito declaró que, en ese momento, todavía no se había tomado una decisión sobre si la fiscalía solicitaría la pena de muerte en este caso. James Beer también declaró que, al principio, tenía la intención de testificar, pero que cambió de decisión después de consultar con sus abogados. La defensa sostuvo que la fiscalía estaba ignorando diferencias importantes entre los 3 ataques que, según ellos, podían indicar que habían sido cometidos por personas distintas. But first, let's go out to the courthouse for the latest from the trial. Brandon, what did we learn about the 2 rapes Bila is accused of being part of? Well, first and foremost, we got some information on how police linked Mr. Bila to the December 2007 rape. We show you some pictures here from court earlier. Bila, watching as the chief investigator, testified about flying to Taiwan to interview the 22-year-old victim of that December rape, who testified yesterday. She felt a moral obligation to cooperate in the hopes that this person could be caught and not hurt anyone else. Detective Jenkins is talking about the rape victim who was the first person to testify in this case. Because she's the victim of an alleged rape, we've concealed her identity. There is another rape prosecutors charged Bila with committing. We have not yet heard from that victim, though the detective did describe her as much more reluctant to come forward. Cuando al tribunal le mostraron las fotografías del cuerpo de Brianna, el doctor Alan Clark declaró que no podía determinar con exactitud cuánto tiempo llevaba muerta, ni cuánto tiempo había permanecido su cuerpo en ese lugar. Prosecutors called Bila's former supervisor, John Latham. Latham said on February 15, 2008, after Brianna Dennison's body was found that same morning, Bila quit his job, took his last paycheck, and moved to Washington State. Also that same day, Latham talked with Bila about the discovery of the body. I asked him how he felt about her being found, and his comment is that she... And I know there was some colorful language. Say exactly what he said. The bitch probably had it coming. Then he says Bila cracked a smile. The defense asked Latham whether he reported it to police. No, I did not. He always had that sense of humor, and a lot of guys have that kind of humor. And we've heard testimony that the defendant kind of fancied himself a bit of a comedian. He was a funny guy. So the bitch probably had it coming might be a very poor attempt at humor from anybody other than the person who strangled the life out of Brianna Dennison. You could probably apply that to all 3 victims in this case. He probably figures that all 3 of them had it coming. El agotador juicio de 3 semanas estaba llegando a su fin. Después de 6 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. And again, a jury of 7 women and 5 men. They've selected a foreman to hand down the verdict. It took them more than 6 hours. Apparently they are walking in right now. And then we should hear the verdicts momentarily. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, James Michael Bila, guilty of count 1, sexual assault. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, James Michael Bila, guilty of count 2, kidnapping in the first degree. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, James Michael Bila, guilty of count 3, sexual assault. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, James Michael Bila, guilty of count 4, murder in the first degree of Brianna Zunino Dennison. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, James Michael Bila, guilty of count 5, sexual assault on Brianna Zunino Dennison. La siguiente etapa consistía en que el jurado decidiera la sentencia, cadena perpetua o pena de muerte. Durante la audiencia de imposición de la pena, declararon su hermano y sus hermanas. Contaron que crecieron en una familia extremadamente violenta y abusiva, donde su padre mantenía a todos bajo un miedo constante.
Sus abogados intentaron conseguir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que el tribunal debía tomar en cuenta la infancia traumática de James, así como el hecho de que hasta entonces no tenía antecedentes penales. Pero esos argumentos no convencieron al jurado. James Beer fue condenado a muerte. Es una sentencia justa y completamente merecida, dijo el fiscal del distrito. Casos como este solo fortalecen mi fe en el sistema de juicio por jurado. El 18 de agosto de 2010, el juez firmó la orden para ejecutar la sentencia de muerte contra James. Conforme a la ley, la condena fue enviada automáticamente para su revisión ante la Corte Suprema de Nevada. Para Bridget, esa sentencia representó una victoria. Cuando James Michael Beer le hizo daño a mi hija, se metió con la familia equivocada, se metió con las mujeres equivocadas y con la ciudad y el estado equivocados. Sin embargo, todavía tenía que responder por las demás agresiones que había cometido. 2 meses después de la condena a muerte, el juez Robert Perry le impuso otra sentencia: cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por 3 cargos de violación y 1 cargo de secuestro. El juez explicó que, aunque el acusado ya había sido condenado a muerte, consideraba necesario dictar esa sentencia para hacer justicia a las mujeres que sobrevivieron a sus ataques. El fiscal Elliot Sattler señaló que esto era importante en caso de que alguna de las condenas fuera revocada durante la apelación. Incluso si la sentencia de muerte fuera anulada, James tendría que cumplir al menos 36 años de prisión por esos delitos. La primera víctima de James, quien para ese momento ya estaba esperando un hijo, declaró ante el tribunal. Dijo que, aunque ahora su vida estaba llena de alegría, todavía vivía bajo la sombra de la violencia que él le había causado. La mujer a la que James atacó a punta de pistola en noviembre se dirigió directamente a él. «Mr. Beer, me gustaría que me mirara ahora mismo». Él se negó. Aunque no me mató, sí mató a la mujer confiada y alegre que yo era apenas un instante antes de que usted pusiera mi mundo de cabeza. La familia de Brianna también estuvo presente en esa audiencia para apoyar a las mujeres que sobrevivieron. Incluso asistieron los miembros del jurado que participaron en el caso de Brianna, aunque no tenían ninguna obligación de hacerlo. Después de formar parte de un proceso de esta importancia y de esta magnitud, sentimos que debíamos recorrer este camino hasta el final, dijo uno de ellos. En 2016, James volvió a comparecer ante los tribunales. Sus abogados argumentaron que durante el juicio original no había recibido una defensa legal adecuada. La Corte Suprema de Nevada rechazó la solicitud para volver a examinar una apelación que ya había sido desestimada en abril. La defensa buscaba una nueva audiencia para determinar la sentencia. El abogado de James sostuvo que su defensor anterior debió oponerse a la incorporación de pruebas inadmisibles relacionadas con su pasado. En su opinión, si el jurado no hubiera escuchado una gran cantidad de pruebas agravantes, entre ellas las relacionadas con el maltrato animal y la violencia doméstica, no habría condenado a Mr. Beer a la pena de muerte. En la resolución que negó una nueva revisión, los jueces coincidieron en que los abogados pudieron haber cometido errores. Sin embargo, señalaron que, incluso si esas pruebas hubieran sido excluidas, el resultado no habría cambiado. El tribunal concluyó que no existía una probabilidad razonable de que la decisión sobre la sentencia hubiera sido diferente si el abogado hubiera objetado esas pruebas y el tribunal de primera instancia las hubiera rechazado. Según el tribunal, ante el jurado se presentó la imagen de un hombre cuyo prolongado patrón de conducta violenta terminó escalando hasta convertirse en un asesinato. Con la intención de lograr al menos algo positivo después de aquella terrible tragedia, Bridget inició una campaña para impulsar una ley que más tarde sería conocida como Brianna's Law. Esta ley permitía a la policía tomar muestras de ADN de todas las personas arrestadas por delitos graves y compararlas con el ADN obtenido en casos criminales sin resolver. Creo sinceramente que esta ley salvará vidas, dijo. Mi hija muy probablemente seguiría con vida hoy si esta ley hubiera existido en ese momento. En mayo de 2013, Brianna's Law fue promulgada oficialmente. Desde entonces, toda persona arrestada por un delito grave en el estado de Nevada está obligada a proporcionar una muestra de ADN y a cubrir los costos de su procesamiento. Pero la familia Dennison sufrió otra tragedia. Exactamente 10 años después del secuestro de Brianna, su prima de 19 años, Caitlin, desapareció sin dejar rastro. Ella les informó a sus familiares que viajaría a Midland, Texas.
junto a un hombre al que había conocido recientemente. La hermana de Caitlin, Rachel, dijo: «Eso no se parece en nada a ella. Nunca habíamos dejado de comunicarnos durante tanto tiempo. Por eso sé que ocurrió algo terrible». También contó que, durante su última conversación, Caitlin le confesó que ese hombre la había asustado tanto que temía por su propia vida. Según los reportes de prensa, Caitlin medía aproximadamente 5 pies de estatura. Pesaba alrededor de 120 libras. Tenía ojos azules y cabello rubio. Llevaba un tatuaje en la muñeca izquierda con la palabra Alien y la letra M. En el antebrazo derecho tenía un tatuaje con el símbolo de la balanza del signo Libra, además de cicatrices en los brazos y las piernas. Han pasado 7 años, pero Caitlin Denison sigue siendo considerada una persona desaparecida. Si tiene cualquier información sobre su paradero o sobre las circunstancias de su desaparición, comuníquese con DPS a los teléfonos 512-424-5074 o al 1-800-346-3243. Brianna Denison era una joven de 19 años, llena de luz, alegría, sueños y planes para el futuro. Pero en una sola noche le arrebataron todo. Aún así, de esa pérdida inimaginable nació algo todavía más fuerte. Este caso cambió la ley y unió a toda la ciudad de Reno. Personas que nunca se habían conocido se convirtieron en voluntarios de búsqueda. Los vecinos se transformaron en defensores de la justicia, y toda una comunidad se unió alrededor de la familia de Brianna, apoyándola con una dedicación inquebrantable. Esa fuerza, esa unión y esa determinación por alcanzar la justicia siguen siendo su verdadero legado. Y cuando recordamos a Brianna Denison, no debemos recordar la crueldad del crimen, sino la luz que ella llevó a este mundo. En nombre de la familia, Bridget dijo: «El 29 de marzo de 1988, Bridget y Jeffrey Denison recibieron el regalo más valioso de sus vidas, su hija Brianna. Y el 20 de enero de 2008, ella se convirtió en la hija de toda nuestra comunidad. Queremos decir que estamos profundamente agradecidos por muchas cosas. Agradecidos de que Brianna haya sido parte de nuestras vidas. Agradecidos por la alegría que nos regaló y por los recuerdos tan valiosos que nos dejó. Recuerdos que hoy son una fuente de consuelo. Son esos recuerdos los que nos dan fuerzas para seguir adelante, a pesar del dolor, y nos ayudan a vivir, incluso en medio de nuestro duelo. Por favor, no olviden a Brianna.